íbamos a hablar la semana pasada por cuestiones de él, de entrevistas que, bueno, lo demandaban. No pudo ser posible, pero en esta semana pudimos coordinar un poco mejor los horarios. Él está en La Paz y se llama Franklin Pareja. Es politólogo, analista político y además es profesor titular de la Cátedra de Ciencias Políticas en el posgrado de Ciencias Políticas que se dicta en la Universidad Mayor de San Andrés en La Paz, Bolivia. ¿Qué tal, Franklin? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Marcelo. Qué gusto saludarte y por tu intermedio a todos los amigos y hermanos argentinos. Franklin, cuando estábamos escribiéndonos entre semana tratando de coordinar esta entrevista, me comentabas que desde La Paz, Bolivia y desde lo que es el país hermano, tienen una visión que algunos medios de comunicación para ustedes, o tal vez lo que me trataste de explicar brevemente, que hay ciertas cuestiones de desinformación con lo que está sucediendo en Bolivia. Quiero tratar de decirte que quien te está haciendo esta entrevista piensa que lo que ha sucedido en Bolivia es un golpe de Estado para dejar en claro ciertas posturas, porque si no, me parece que vamos a terminar engañando a la audiencia. Dicho esto, te hago la pregunta. ¿Qué pensás que la prensa argentina está desinformando de lo que le está sucediendo en estos días a la República Plurinacional de Bolivia? Bueno, Marcelo, yo te voy a dejar también en claro que para mí y para los bolivianos no ha habido ningún golpe de Estado y probablemente ustedes tengan una figura del evento y no del proceso, porque eventualmente si se hace un análisis en base a algunos hechos que se han producido en esta microcoyuntura, entonces por supuesto que uno saca conclusiones que están completamente descontextualizadas. No me quiero referir con mucha, en gran medida a la posición y sobre todo a la acción vergonzosa que han tenido algunos medios argentinos acá en Bolivia, contribuyendo a hacer puestas en escena totalmente postizas. Se notaba claramente de que había una intencionalidad, no sabemos cuál, pero obviamente tendrá que tener algún vínculo político, porque cuando tú ves que están teatralizando, haciendo un acto donde todo el mundo está viendo y además está sacando imágenes de contraste para poder probar mis afirmaciones, eso nos pone a nosotros indudablemente con un mal sentimiento, porque vemos que no hay rigurosidad periodística y que básicamente pareciera que se está instrumentalizando un mensaje que trata de sacar el foco del eje en Bolivia y tratando de mandar señales hacia afuera de que aquí ha habido una víctima, que es un presidente, que ha habido una acción racista, que ha habido una posición golpista, que las instituciones han virado ilegalmente y sediciosamente, cuando en realidad, por eso te digo, una cosa es el evento y otra cosa es el contexto. El presidente Morales, en su tercer periodo, violentando la Constitución, volvió a candidatear, cosa que no podía hacer, y finalmente en esta cuarta oportunidad, desconociendo un referéndum, forzando una interpretación absolutamente absurda del Tribunal Constitucional, se habilitó nuevamente para candidatear por cuarta vez. Y bueno, finalmente se demostró técnicamente de que hubo un fraude. Nosotros como Universidad Mayor de San Andrés hemos venido haciendo estudios de percepción política durante más de 4 meses y el Tribunal Electoral nos ha censurado todos los estudios que hemos hecho porque no condecían con lo que ellos pretendían instalar en la población, de que estaban con una superioridad abrumadora con respecto a los otros competidores políticos. Y Franklin, claro, finalmente llegó el día de la elección, donde yo estaba en un medio de comunicación el momento en que se estaba haciendo el recuento, me imagino que saben este antecedente, sí. Y cuando se estaba al 83% de se cortó la luz. Bueno, simplemente se cortó el recuento, cortaron el recuento, y había un margen de 5 puntos ese momento, y para que el señor Morales gane en primera vuelta, pues se necesitaba una brecha de 10%. Franklin, nosotros sabemos ese proceso.
Pero quería hacerte una pregunta más, porque sé que el tiempo es escueto. Nosotros sabemos que después, bueno, volvió la luz, lo del informe de la OEA, eso lo entendemos. Ahora, también entendemos que hubo un jefe del ejército que pidió que los medios masivos de comunicación en Bolivia le diesen la palabra, le sugirió al presidente depuesto Evo Morales que dejase su cargo, y a partir de ahí hubo muertos. ¿Qué opina usted de los muertos, Franklin? A ver, vamos a ver. El señor Calimán, que es el excomandante de las Fuerzas Armadas, hace un tiempo manifestó explícitamente que él era un soldado de la revolución y del proceso de cambio. Y él mató bolivianos. ¿Perdón? Y él mató bolivianos, compañeros de personas. ¿Él mató bolivianos? Y, en realidad, una persona que manda a matar... No mandó a matar. ¿Y por qué mueren bolivianos, Franklin? Creo que, bueno, que si me dejas terminar, probablemente pueda decir esto que me estás preguntando. No, que yo le preguntaba, ¿qué piensa de los muertos, nada más? Pienso que es un desastre luctuoso, y pienso que el ejército boliviano le negó al señor Morales ir a disparar contra su pueblo, que cuando hubo 20 días por el fraude electoral de movilización ciudadana inédita en Bolivia, el señor Morales no quiso ceder una segunda vuelta, que lo hizo la OEA, lo hizo la Unión Europea y muchos otros veedores, cuando se le dijo que anule las elecciones, porque definitivamente las elecciones estaban viciadas de nulidad, no solamente por el fraude, sino por el proceso anterior, tampoco quiso. Y finalmente, cuando quiso negociar, pues otras fuerzas políticas ya se opusieron, y entonces el país entró en un proceso de convulsión, y finalmente la Central Obrera Boliviana le dijo y le sugirió al señor Morales que renuncie, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros le dijo que renuncie, la convulsión se fue incrementando, y para contener la convulsión el señor Morales pretendía utilizar las fuerzas del orden, y estas se opusieron. Pero hasta ese momento no había ningún muerto, Franklin. ¿Perdón? Hasta ese momento no había ningún muerto. Sí, claro, pero hasta ese momento el señor Morales estaba acá, y cuando se va de acá, inmediatamente instrumentaliza y asusa y hostiga a sus grupos fuertes, que no son movimientos sociales, sino son organizaciones sociales, que tienen armas de guerra, que portan dinamita, que tienen bombas molotov, que además manejan una cantidad impresionante de dinero en maletines, y que se ve claramente en una cantidad infinita de videos y fotografías cómo están pagando a las personas, y casualmente o extrañamente muchos de los que han fallecido tienen disparos en la espalda, ¿no? O sea, el ejército está al frente, pero reciben balazos por la espalda. Franklin, además de eso, sí, el peritaje que se ha hecho, muchas de esas balas no son ni de la policía ni de las Fuerzas Armadas, y bueno, hay una configuración extraña, y no hay que descafeinar ni mucho menos defender cuando hay muertes, porque eso es absolutamente execrable, es un costo irreversible, pero no queremos que se instale la sensación de que en Bolivia hay un ejército masacrador. Eso no ha sucedido. Hay muertos. Franklin, yo quiero hacerle escuchar el corte de audio de un analista muy importante, muy respetado para mí, que es mexicano y se llama Alfredo Jalife, y habla sobre el tema del litio. Si quiere escucharlo, y después sobre eso quisiera una reflexión suya, por favor. Claro que sí. La mayor reserva de litio del mundo la tiene Bolivia. Luego sigue Chile y Argentina. Se llama el triángulo del litio. Bueno, ¿para qué sirve el litio? Bueno, pues es la lucha del siglo XXI, porque va a servir para los smartphones, la revolución de los smartphones, los teléfonos inteligentes, y nada menos que para los carros eléctricos, baterías a base de litio. Si tú ves el mes pasado, Bolivia dio el gran salto cuántico de lanzar un carro eléctrico con fabricación al 100% boliviana, una con una empresa de Cochabamba que se llama Quantum Motors, y la otra que con el grupo estatal de litio que tiene Bolivia.
y además iban a nacionalizar el litio, y eso obviamente molestó a las mineras de Estados Unidos y de Canadá, que naturalmente apoyaron el golpe. Las mineras de Estados Unidos y Canadá, Franklin, y Estados Unidos principalmente, ¿ha apoyado el golpe de Estado a Evo Morales? Bueno, mira, creo que el señor de México está un poco desinformado. Primero, es verdad que se ha hecho un coche eléctrico, las baterías no son con litio boliviano. Hace poco tiempo se ha firmado un contrato con una empresa alemana que no tiene ninguna tradición ni expertise en la explotación y menos en la transformación del litio para hacer baterías, y por lo tanto el Comité Cívico de Potosí se opuso porque no estaba haciendo en condiciones y tampoco tomando en cuenta a las fuerzas cívicas de esa región. No se ha hablado absolutamente nada de las transnacionales o los intereses de otras empresas con respecto del litio, y quiero decirte que en Bolivia hay una especie de celo que se ha instalado, y un celo bastante exacerbado cuando se toca el tema de los recursos naturales. Es cierto que eso ha sido una de las cosas que ha dejado de forma muy importante el señor Morales, que hay una revalorización cultural, pero también hay una especie de apego y celo a los recursos naturales. Yo lo veo eso como una manifestación del analista mexicano que no condice propiamente con el contexto, porque adicionalmente es bueno que ustedes sepan que se ha instalado en Bolivia algo así como la transnacionalización de operaciones criminales, y hemos tenido un eje fuertemente activo todo este tiempo con presencia de venezolanos y cubanos que extrañamente también estaban siempre de manifiesto en todas las movilizaciones del señor Morales, y muchos de ellos han sido detenidos, han sido deportados a su país, y claro, vemos una intencionalidad que pues tiene grupos de choque fuertemente pertrechados. No podría hacerte un comentario con respecto a lo que dice el analista Alfredo Jalife. Franklin, ¿cómo considera que va a continuar Bolivia en este próximo tiempo? Y en definitiva, hoy se está hablando de que la Fiscalía Boliviana le abre un proceso a Evo Morales por sedición, por terrorismo. ¿Usted está de acuerdo con que Evo Morales sea de alguna manera proscripto? Primero hay que hacer una investigación seria y no basarnos en criterios subjetivos. Lo que sucede es que durante todo este tiempo, extrañamente, la figura del asilo que está reconocida en el derecho internacional es muy clara. Cuando un país asila a una persona, esta no puede realizar actividades de naturaleza política. Sin embargo, el señor Morales ha ido a México y todo el tiempo hace actividades de naturaleza política, hace conferencias de prensa, permanentemente mantiene contacto con sus bases aquí en Bolivia, y además ha ido instigando permanentemente para que además se instale en el imaginario internacional de que en Bolivia hay un gobierno golpista, hay una derecha fascista. ¿Cómo puedes tratar a los bolivianos de racistas si el señor Morales ha ganado 3 elecciones con 64% inclusive de votación? Inédito, un país que le ha dado 3 veces la confianza, con una votación tan grande, que le ha dado su confianza y su adhesión y su cariño, no puede ser pues considerado un país racista. Además, un país donde básicamente somos la mayor parte mestizos e indígenas. Y se ha tratado de distorsionar y se ha tratado de desvirtuar esta figura, y si en 14 años en Bolivia no hemos avanzado en nada con respecto de este tinte racializado que le quiere dar el señor Morales para adoptar una posición de víctima, significa que el proceso de cambio y la revolución ha sido un fiasco, porque significa que no hemos avanzado nada como sociedad. Y eso no es así. Es una impostura decir que en Bolivia estamos manejando esos códigos. Franklin, pero los muertos en Bolivia son pobres, no son ricos, ¿eh? Y los pobres en Bolivia son pueblos originarios. No, yo no voy a salir a justificar absolutamente nada cuando se trata de esa figura. Es lamentable, es doloroso, y lo estamos sufriendo porque realmente... O sea, los muertos están en el Alto, no están en Santa Cruz, los muertos bolivianos. No solamente en el Alto, también está en Cochabamba, también han aparecido... Sí, en el Chapare también, sí. ¿Perdón? En la región del Chapare también, sí. Sí. Son todas regiones que han apoyado a Evo Morales.
Me imagino que también te has enterado de que hay armas de guerra en los movimientos que están marchando pacíficamente. Quizás te has enterado de que han querido volar una planta de gas en el Alto pacíficamente. Quizás te has enterado que en el Chapare han instruido colocar 500 francotiradores para hacer una resistencia de forma muy pacífica. No sé si te has enterado que han cercado La Paz por más de 20 días para no permitir que entren alimentos, no permitir que entren medicamentos, inclusive han sitiado hasta el aeropuerto. Es muy pacífica la forma en que se manifiestan, obviamente. Convengamos que todo eso no hubiese sucedido si el ejército no le hubiese invitado a renunciar a Evo Morales, ¿no? Bueno, es una probabilidad, pero quizás si el señor Morales no hacía fraude, no hubiera habido convulsión en el país. Quizás si el señor Morales entendía que hay que respetar la Constitución pese a la popularidad, no hubiera habido convulsión en el país. Franklin. Si Michelle Bachelet cuando salió la primera vez tenía 70% de popularidad, se quedaba porque es popular. Yo creo que en algún momento no tiene que ser gobierno de hombres, hay que tener gobierno de leyes. Franklin, la verdad que yo te agradezco mucho estos minutos porque pensamos distinto y me parece que para la audiencia, que es lo más importante, ha disfrutado de este diálogo que los dos hemos tenido, así que te mando un abrazo. Estaremos hablando seguramente en otra oportunidad y que tengas buen fin de semana. Muchas gracias, Marcelo. Un gran saludo a todos. Te mando un saludo. Quien está hablando con nosotros era el politólogo y analista Franklin Pareja, es profesor titular de Ciencias Políticas en el posgrado de Ciencias Políticas, justamente, que se dicta en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, Bolivia.